Hoy arrancamos con todo lo que tiene que ver con corte de control. Corte de control es un tema que ustedes ya lo trataron en teoría. El práctico de corte de control es un práctico bastante corto, así que yo creo que lo van a poder trabajar sin ningún inconveniente durante esta semana. Y el corte de control es una técnica o un método que se aplica sobre archivos particularmente. Ustedes vienen trabajando con archivos desde Algoritmos 1, cuando hicieron tratamiento de archivos de texto, que hicieron creaciones de archivos, lectura de archivos e incorporación de registros, a ese tipo de acciones, digamos. La técnica particular de corte de control lo que me permite es poder gestionar conjunto de grupos de registros dentro de un mismo archivo, digamos. Repasando un poco lo que ya repasaron en teoría, si se acuerdan, un archivo es básicamente una colección o un conjunto de datos, ¿sí?, que están ordenados de alguna manera y que van a tener, ese conjunto va a tener un nombre y se van a guardar en un dispositivo de almacenamiento secundario. ¿Qué quiere decir que lo guardo en un dispositivo de almacenamiento secundario? Que cuando la máquina pierde energía, el dato persiste. No es lo mismo que yo guarde en un arreglo, por ejemplo, los datos. Tengo los datos de los alumnos y los guardo en una lista enlazada. Termina la ejecución del programa y los datos se pierden, porque la lista enlazada no tiene persistencia. En cambio, nosotros, si tomamos esos mismos datos que pusimos en la lista y los guardamos en un archivo, cuando termina la ejecución del programa o cuando simplemente apago la computadora, el archivo se mantiene. Cuando yo vuelvo a prenderlo y vuelvo a querer acceder al archivo, los datos van a existir, van a seguir existiendo en la máquina. El archivo es un conjunto y ese conjunto va a tener un nombre a través del cual yo lo voy a identificar. Dos conceptos muy importantes asociados con el archivo son los datos, que se refieren a cualquier objeto, cualquier hecho, cualquier característica que yo quiera tomar y guardar la información en la computadora, digamos. O sea, son datos individuales o testimonios individuales relacionados con hechos, que pueden ser características de un objeto o alguna condición en particular que yo quiera almacenar, y todo eso yo lo voy a guardar en la computadora. Esos datos van a ser el elemento básico del archivo. Esos datos nosotros dentro del archivo los reconocemos como campos, y al conjunto de campos o al agrupamiento de campos nosotros lo reconocemos como un registro. Un registro es el que va a tener los datos asociados a una entidad o una unidad dentro de mi archivo. Si yo tengo un archivo de alumnos y por cada alumno yo guardo el nombre, el apellido, el número de libreta y la nota de la asignatura, entonces estoy teniendo 4 datos que representan 4 campos dentro de mi archivo. Y esos 4 campos juntos me van a formar un registro. O sea que yo por cada alumno voy a tener un registro dentro del archivo. Los archivos, ustedes habían visto que podían ser secuenciales, que podían ser directos, que podían tener una organización indexada, que tenían distintos modos de acceso, independientemente de cómo sea la organización del archivo. Podían tener accesos secuenciales o acceso directo, o sea que yo pueda, si quiero llegar a un registro, tener que recorrerlo todo el archivo uno por uno, en forma consecutiva hasta llegar al registro, sería el secuencial, o si quiero acceder al registro, me voy directamente a esa posición, que sería el de acceso directo. Los tipos de archivo podían ser archivos de texto o podían ser archivos dinámicos, archivos binarios, digo. Los archivos de texto son los que me permiten guardar las cadenas de texto sin ningún formato en particular, ¿sí? El archivo de texto simplemente yo voy poniendo texto y eso se guarda en el archivo y después nosotros podríamos, por ejemplo, accederlo de una manera secuencial. Por supuesto que cada uno de esos registros va a tener alguna marca que generalmente es el fin de carácter o el salto de línea que le decimos nosotros, la barra N, digamos. Tiene una marca, entonces me va indicando cuando termina un registro y cuando arranca el otro registro. Pero en sí es simplemente caracteres en forma consecutiva. En cambio, un archivo que sea de tipo binario, los datos están guardados en forma de bits o de bytes, y nosotros acá podemos hacer otro tipo de acceso. También estos archivos binarios lo que nos van a permitir es guardar mayor información vinculada a los datos. Nosotros podríamos guardar información sobre cómo están
almacenados en esos datos o cómo están representados esos datos. Habían trabajado con archivos haciendo operaciones básicas sobre el archivo, las operaciones de apertura o una operación de cierre de archivo, usando las funciones propias que nos trae el lenguaje. Cuando nosotros vamos a trabajar con C, para poder manipular el archivo, lo que tiene que hacer es primero hacer la apertura del archivo, vamos a trabajar sobre ese archivo y cuando finalicemos vamos a hacer el cierre del archivo. Si nosotros tenemos que trabajar con un archivo y estamos manipulando los datos, vamos a hacer una sola vez la apertura y una sola vez el cierre. Vamos a estar abriendo y cerrando el archivo varias veces dentro del programa. Tenemos que hacer la organización de tal manera de que podamos tener una sola apertura y un solo cierre. fopen es la función con la cual hacemos la apertura. Esa función va a recibir como parámetros el nombre del archivo que va a abrir, o sea, la identificación para encontrarlo en memoria, y va a recibir el carácter que me indique de qué modo lo va a abrir, si va a ser para lectura, si va a ser para sobreescritura o si lo va a abrir porque simplemente quiere hacer alguna modificación. La función para cerrar es fclose, que va a recibir el nombre del archivo. Y nosotros cuando queremos acceder a cada uno de los registros tenemos que usar a fread, que fread es la función que me va a permitir leer un registro. O sea, nosotros le vamos a decir sobre qué registro vamos a guardar los datos, le vamos a decir qué tamaño va a tener ese registro y le vamos a decir de dónde vamos a sacar los datos. Todo esto básicamente es repaso sobre conceptos que ustedes ya vienen manejando de la asignatura anterior. Lo que vamos a incorporar ahora es el concepto de corte de control, ¿sí? Que si bien ya lo trabajaron en la teoría, que si bien ustedes ya trabajaron corte de control en teoría, ahora lo vamos a tratar de ver cómo lo resolveríamos en la práctica. El corte de control es una estrategia que se aplica sobre archivo que me va a permitir agrupar conjuntos de registros que tengan una particularidad en común. Por ejemplo, que en este caso nosotros lo que vamos a controlar es un campo clave. Conjuntos de registros donde ese campo clave sea el mismo. Entonces, por ejemplo, si tenemos los alumnos, todos los alumnos de la facultad, y los tenemos en el archivo ordenados por por código de carrera, y mi campo clave es código de carrera, entonces yo sé que todos los que tienen código carrera 1 van a estar al principio. Podría trabajar con eso y a ese conjunto de alumnos aplicar alguna, o sea, por ejemplo, contarlos o imprimirlos o identificarlos de alguna manera. Cuando termina ese conjunto de alumnos, seguimos con el siguiente conjunto de alumnos, que sería el de la carrera 2, y así. Al estar ordenado, nosotros vamos a poder ir comparando y definiendo dónde empieza y dónde termina un grupo asociado a un campo de control. Esa es la idea del corte de control. Nosotros manejamos o sea, tenemos el control de la ejecución del programa y sabemos cuánto queremos cortar un ciclo y avanzar al siguiente ciclo, ¿sí? El corte de control se realiza trabajando con archivos secuenciales y normalmente nosotros lo aplicamos cuando tenemos situaciones en las cuales necesitamos agrupar, ¿sí? Necesitamos agrupar porque tenemos que mostrar la información de una manera específica o porque necesitamos sacar datos de resúmenes de un grupo, del conjunto y no de todo en forma general, digamos, ¿sí? Lo vamos a trabajar sobre archivos secuenciales. En esos archivos secuenciales nosotros sabemos que los registros están agrupados o están organizados uno después del otro, están grabados uno después del otro. Entonces podemos, si el archivo está ordenado, vamos a ir recorriendo y sabemos que cuando termine un registro donde mi campo de control se mantiene igual que el que yo necesito, voy a seguir, y cuando eso cambia voy a hacer el corte. ¿Cuándo lo usamos? Lo usamos cuando tenemos ciertas situaciones en las que necesitamos ordenar a nuestro registro y lo ordenamos en relación a uno de los campos. El campo de control no es el campo clave, no tiene nada que ver con un campo clave. Es un campo que me permite a mí organizar para esta situación en particular. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un archivo donde su campo clave sea el código de libreta, en el caso de los alumnos, que va a ser su código único. Yo sé que si estoy buscando un alumno único, lo voy a identificar con su código de libreta. Ahora, yo puedo tener 1000 alumnos que tengan código de libreta distinta, que van a ser su campo clave, digamos, pero mi campo de control
va a ser el número de carrera, el código de carrera. Y ese es un campo que se va a repetir. Y ese hecho de que él se repita me permite saber que yo voy a tener un conjunto de registros que va a tener ese mismo campo. El campo va a tener el mismo valor, ¿sí? El corte de control se utiliza cuando pueden detectarse dentro del archivo ordenado grupos de registros que corresponden a un mismo campo de control. Podemos detectar cuándo finalizan los elementos de entrada de un grupo antes de comenzar con el siguiente. El campo de control es el campo que identifica a cada subgrupo o a cada subconjunto, digamos, ¿sí? Ese grupo de elementos de entrada que para nosotros son nuestros registros, de un conjunto de datos mayor que es nuestro archivo. O sea, de todo nuestro archivo, nosotros vamos a detectar que tenemos grupos, ¿sí? Subgrupos, donde cada uno tiene la particularidad que el valor que asume el campo de control dentro de ese grupo siempre es el mismo. Acá tenemos que tener en cuenta que control significa mando, o sea, nosotros vamos a tener el control, el mando o el gobierno sobre el hilo de ejecución, ¿sí? Sobre la iteración. Nosotros sabemos cuáles son las sentencias que se van a ejecutar y en qué orden, y tenemos control sobre eso. Cuando nosotros decidimos que ese orden cambie, o que esa secuencia cambie, aplicamos el corte. El control de programa, que es el mecanismo para dirigir, gobernar la ejecución de las instrucciones, respetando la secuencia lógica establecida en el diagrama. Nosotros tenemos una lógica, nosotros tenemos el algoritmo de solución y en base a ese algoritmo, dentro de la estructura del algoritmo va a estar definida cuál es la estructura del corte. Y el corte de control, que es cuando se interrumpe el circuito de instrucciones que se están ejecutando, se produce el corte y se pasa a otro siguiente, o sea, otro subconjunto, digamos, ¿sí? Cortamos con un grupo y seguimos con el grupo siguiente. Los requisitos para que se puedan aplicar el corte de control es que el archivo esté ordenado, ¿sí? O sea, que todos los datos que están dentro del archivo estén ordenados, todos los registros estén ordenados, que ese ordenamiento sea de acuerdo al campo de control, que existan varios subconjuntos para que tenga sentido. Si nosotros tenemos un archivo donde sabemos que por cada valor que asume el campo de control tenemos un solo registro, no vamos a aplicar corte. No tiene sentido aplicar corte, ¿sí? Tiene que haber varios subgrupos internamente. Pueden haber subgrupos que tengan un solo registro, pero sí o sí tienen que haber subgrupos que tengan más de uno, que tengan muchos registros. ¿Cómo funciona en sí el corte? Nosotros vamos a tener un programa, ¿sí? Que tenemos bien definido, que tenemos un principio de programa, un proceso, que es lo que vamos a ejecutar, y un fin de programa, ¿sí? Acá vamos a trabajar de una manera muy modular, vamos a tener siempre bien separados en funciones. Nosotros tenemos que, en principio podemos decir, bueno, nosotros abrimos el archivo, empezamos a trabajar con el archivo. Cuando trabajamos con el archivo, yo les dije, nosotros abrimos el archivo, procesamos ese archivo y al final cerramos el archivo, ¿sí? De acuerdo a nuestra estructura, nosotros abriríamos el archivo en principio de programa, mientras tenemos registros, que sería nuestra condición de fin de proceso, él va a seguir procesando. Cuando el archivo ya no tenga más registros, va a cortar, va a cerrar, y por fin de programa cerraremos nuestro archivo, ¿sí? Hasta ahí no hay problema. Ahora, nosotros dijimos que queríamos separar ese archivo en subgrupos, y ese subgrupo estaba definido por nuestro campo de control. Entonces, ese proceso que tenemos que hacer, este que está aquí, es el que se va a volver a subdividir. Y en ese proceso nosotros vamos a tener un pequeño programa de vuelta. En ese programa, en ese proceso, nosotros vamos a tener también un principio, también una condición de salida o de finalización y también una finalización, digamos, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a hacer un principio de proceso en el cual vamos a hacer X cantidad de acciones dependiendo de qué tipo de problema queremos resolver. Nuestra condición de salida, ¿sí? Que nos va a establecer que mientras nosotros sigamos trabajando con registros que correspondan a ese campo de control, él los va a seguir procesando. O sea, que el registro que yo estoy leyendo sea igual el campo de control que leo al campo de control que yo estoy manejando. O sea, si estoy parado en el grupo del número de carrera, de código de carrera igual a 1, mientras siga siendo 1 el código de carrera, él va a seguir procesando registros que tienen que ver con esa carrera. O sea, va a hacer este bucle, digamos, ¿sí? Ahora,
Cuando esa condición cambia, cuando dejó de ser carrera 1 para ser carrera 2, él va a producir el corte, ¿sí? Cuando produce el corte, vuelve otra vez acá, y así, ¿sí? Este es el formato que tiene nuestro corte de control. Tenemos un principio, tenemos una estructura de while, ¿sí? Una estructura de repetición, que va a ser mientras yo tenga registros para procesar, y dentro de esa estructura, cuando tiene registros, se va a ir al proceso. Y el proceso otra vez vuelve a ser una estructura de tipo while que va a seguir procesando mientras el campo de control siga siendo igual al conjunto que yo estoy evaluando. Cuando cambie, salgo de ese corte. Vamos a ver un ejemplito. Nosotros queremos codificar un programa que realiza un corte de control sobre un archivo de alumnos ordenados por código de carrera, que es lo que estábamos hablando, y vamos a imprimir un detalle de esos alumnos que están registrados en el archivo, o sea, vamos a imprimir el listado de todos los alumnos que están guardados en el archivo. También queremos mostrar por cada carrera, la carrera es mi campo de control, queremos mostrar por cada carrera la cantidad de alumnos que hay en esa carrera, la cantidad de mujeres que cursan esa carrera, la edad promedio de los alumnos. Fíjense que el formato de nuestro archivo tiene código de carrera, DNI, código de sexo, edad y nombre y apellido. Y por último, queremos al finalizar el programa decir cuántos alumnos en total vamos a tener y la edad promedio de esos alumnos, ¿sí? Este es el problema que queremos resolver. Ya dijimos que nuestro campo de control es pregunta. código de carrera, sí. El ordenamiento de los registros tiene que ser previo al procesamiento, o sea, El ya de archivo, por sí sí, el tiene, archivo tiene que estar ordenado. o sea, no lo vamos a hacer en código el ordenamiento. No, no, no. Ah, listo, gracias. No, por eso está puesto como una restricción. Entonces, nosotros acá tenemos que nuestro código de carrera es nuestro campo clave, ¿sí? O sea que vamos a tener una X cantidad de registros, ¿sí? Si yo tengo 15 registros por código de carrera, ¿cuántos alumnos de la carrera voy a tener? Si tengo 15 registros, por ejemplo, de la carrera 1, ¿cuántos alumnos de la carrera 1 voy a tener? 15. Está bien, sí. Vamos a tener 15 porque cada registro me representa un alumno. El DNI seguramente es el campo clave. Código de carrera es un campo que se puede repetir, digamos, y que en mi caso lo vamos a usar como un campo de control. Va a estar ordenado a través de ese campo. Necesitamos el stdio, ¿sí? Vamos a ver después si necesitamos algún otro. Y teníamos que armar nuestro archivo. Nuestro archivo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo definíamos al archivo? Nuestro archivo dijimos que tiene, los campos son código de carrera, DNI, nombre y apellido, edad y código de sexo. Ese es nuestro archivo. ¿Cómo tiene que ser o sea, esos son los campos que va a tener nuestro archivo? ¿Cómo tiene que ser el archivo, la estructura? ¿Cómo la definimos? Usando un typedef struct, dice acá, bueno. Un typedef struct. Va a ser mi archivo, o sea que voy a tener, este va a ser el registro va a tener estos campos. Apellido y nombre va a ser una cadena, podemos tener un tipo cadena acá. Y después nos falta la definición, así como dice Raúl ahí en el chat, podemos decir que tenemos un archivo, ¿sí? Y que ese archivo es, o sea, tenemos un puntero a un archivo que se va a llamar, en nuestro caso, le podemos poner archivo owner. Este va a ser nuestro registro. Vamos a ponerle registro alumno. Este va a ser el registro que me va a identificar el registro de alumno. Cada uno de estos representa un alumno. Y después podemos decir que nuestro archivo va a tener X cantidad de alumnos, digamos. Ahí tenemos nuestro archivo. Este es el diseño del registro. Seguramente vamos a necesitar manejar alguna variable que sea de tipo registro, así que vamos a crear nuestra variable que es, este lo vamos a poner, en vez de registro alumno, le vamos a poner tipo. Tipo registro alumno, entonces podemos decir después que tenemos un tipo
registro alumno, y ese va a ser nuestro alumno en sí, digamos, ¿sí? Que va a ser el registro alumno. La variable con la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con una variable registro y con una variable archivo. ¿Estamos? Cuando vimos la parte de corte de control, yo le dije que íbamos a tomar una solución que era totalmente modular. Nosotros tenemos una función de principio de programa, un proceso, un fin de programa, un principio de proceso, un corte en sí de control y un fin de ese corte. O sea, acá sería el corte, acá sería el fin del corte. Eso es lo que nosotros vamos a diagramar en nuestra solución. O sea, yo no voy a hacer dentro del main, al principio del main, directamente la apertura del archivo. Nosotros vamos a tener que tener una serie de funciones para manejar eso. Porque nosotros vamos a tener una función que va a ser la función de inicio o de inicialización del programa, por ejemplo, ¿sí? Que es un tipo void inicialización, podemos ponerle. Vamos a tener una función que va a ser el proceso, ¿sí? Proceso corte. Vamos a tener, si tenemos, dijimos que teníamos otra, que tenía que ver, si teníamos inicialización, teníamos finalización. Finalización. Y por proceso de corte también teníamos tres partes. Teníamos un void, que era el principio del corte. Teníamos otro void, que era el corte en sí. En este caso, nosotros vamos a, o sea, cuando proceso cada uno de los registros del alumno, vamos a ponerle un alumno. Eso es lo que vamos a procesar. Y tenemos el fin del corte. Estas tres corresponden a mi primer while. Estas tres corresponden al proceso que yo hacía y donde estaba el segundo while. ¿Se entiende? Esto es lo que nosotros prototipamos. Ahora vamos a ver. Aparte de eso, nosotros vamos a necesitar tener una serie de variables con las que vamos a trabajar. A priori, ¿sí? Lo que nos dice nuestra solución aquí es que nosotros tenemos el registro con el que estamos trabajando. O sea, acá controlamos el archivo. Acá trabajamos con el registro, tenemos nuestra variable registro. Y acá trabajamos con un auxiliar, o sea que vamos a necesitar esta variable. Y esta variable la vamos a estar manejando siempre. Entonces, esta variable que va a ser el auxiliar va a ser una variable de tipo global, ¿sí? Que va a corresponder con ese código con el que yo voy a controlar, que en este caso es nuestro campo de control. ¿Cuál es el campo de control en este programa? El DNI. ¿El DNI? El código de carrera. El código de carrera. El código de carrera es el campo de Código control. de carrera. ¿Sí? Nosotros dijimos, se podía repetir el DNI, el código de control, el campo de control, perdón. El código de carrera se puede repetir. El DNI no se puede repetir. Va a ser un DNI por cada alumno. Nosotros necesitamos algo que se repita. Podríamos hacer un corte por sexo, ¿sí? Se puede hacer un corte por sexo, se puede hacer un corte por edad incluso. Pero el archivo debería estar ordenado por ese campo. Como nosotros de entrada dijimos que nuestro archivo está ordenado por código de carrera, entonces vamos a usar código de carrera para hacer el corte. Si tuviéramos el archivo ordenado por edad, podemos hacer un agrupamiento por edad. Si tenemos ordenado por código de sexo, hacemos un agrupamiento por código de sexo, ¿sí? Entonces acá vamos a tener una variable, que va a ser una variable entera, y la vamos a llamar, por ejemplo, código de carrera. Sí, lo está escribiendo. Entera, ahí está. Código de carrera anterior. Y la vamos a llamar así. Ahora vamos a ver por qué. Y vamos a ir haciendo por partes. En este caso, resolucionamos por partes. Lo primero que vamos a hacer es inicialización, ¿sí? En inicialización, ¿qué se les ocurre que tenemos que hacer en inicialización? Abrir el archivo. Abrir el archivo. ¿Sí? Vamos a abrir el archivo. Sí, si tuviéramos que imprimir algún título general, imprimiríamos en inicialización, ¿sí? Bueno, primero en inicialización nosotros vamos a hacer
aquellas actividades del programa que la vamos a hacer una sola vez al principio. O sea, podemos abrir el archivo, vamos a hacer una primera lectura del archivo porque necesitamos después para poder controlar si tiene que ingresar o no al bucle de repetición, ¿sí? Vamos a tener, si por ejemplo tenemos acumuladores o contadores generales de todo el programa, los vamos a inicializar ahí, en inicialización. Si tuviéramos algún título, como dijo recién su compañero, también los vamos a colocar ahí, ¿sí? Entonces, en inicialización, lo primero, la apertura del archivo. Hacemos archivo, y el archivo va a ser un fopen, ¿sí? En este caso, nuestro archivo se llama alumnos.dat. Es un archivo que ya tengo guardado. Y lo vamos a abrir en RB. ¿Sí? Ya está. Porque ya está guardado, yo quiero leer ese archivo. Una vez que tengo ahí, puedo hacer la primera lectura. Voy a hacer un if-read. Y esa primera lectura lo que va a decir es, voy a guardar el dato. ¿En dónde voy a guardar el primer registro que yo lea, digamos? Yo voy a leer un registro del archivo. ¿En dónde lo voy a guardar? ¿Creamos algo en el cual podamos guardar el registro del archivo? En reg alumnos. ¿Quién es reg alumnos? ¿Tenemos un reg alumnos? Ah, sí, aquí. Alumno, 1. En este. Entonces, aquí guardamos en reg alumno. Es 1. No son un montón de registros, es uno solo. Después le decimos qué tamaño va a tener. El tamaño que él va a tener va a ser el tamaño correspondiente al registro, al tipo registro alumno, ¿sí? El 1 y le decimos de qué archivo. Y nuestro archivo se llama archivo, básicamente. Ya abrimos, ya leímos. Vamos a ver la consigna. Nosotros tenemos que calcular. Primero tenemos que hacer un detalle de todos los alumnos que están en el registro, que estén en el archivo. Después tenemos que contar la cantidad de alumnos, la cantidad de mujeres que cursan una carrera y el promedio de edades de esa carrera. Por cada carrera tenemos que hacer eso. Y después me dice que al finalizar tenemos que mostrar el total de alumnos y la edad promedio de los alumnos. ¿Necesitamos inicializar algún contador o algún acumulador en inicialización? ¿Algo que sea general para el programa? Y el contador que nos vaya contando el total de alumnos. Para el promedio general de edades de los alumnos, ¿sí? Entonces tendríamos que tener acá, por ejemplo, promedio es un float. Vamos a poner, vamos a usar un contador y un acumulador. Contador y acumulador pueden ser enteros. Un entero, después lo calculamos como float en la ejecución. Un entero que sea total alumnos, por ejemplo, ¿sí? Y otro entero que sea para acumular las edades. Vamos a poner total edades. Estos dos serían el contador y el acumulador general, que me va a decir el total de alumnos de todas las carreras, de todo el archivo, y la acumulación de todas las edades. Con estos dos nosotros vamos a sacar el promedio de edades general. ¿Qué le falta aquí? Si esto es un contador y esto es un acumulador. Inicializarlos. Inicializarlo. ¿Sí? Podemos poner aquí o podemos decir, como inicialización nosotros deberíamos inicializarlo, aquí lo vamos a poner en 0. Los definimos como globales y los inicializamos acá. Es igual a 0 y este es igual a 0. Y ahí ya tenemos los
contadores, el contador y el acumulador que vamos a usar. Y también vamos a necesitar, como les dijo hoy uno de sus compañeros Cardoso, vamos a necesitar poner el título, ¿sí? Aquí nosotros imprimiríamos listado de alumnos. Le podemos poner algún formato, por ahora lo vamos a dejar así nomás. Acá. Me pide el listado de todos los alumnos de todo el archivo. Entonces, lo coloco como general, ¿sí? Ya tenemos nuestra primera función. La siguiente función es el proceso. El proceso es una de las funciones principales que tenemos de corte. En esta función, nosotros vamos a tener que controlar que tengamos archivos para procesar, que tenemos registros para procesar, ¿sí? Si nosotros seguimos teniendo registros, entonces vamos a seguir procesando. En proceso corte, lo primero que tenemos que hacer es mirar si tenemos registros para leer, ¿sí? Si existe un registro en el archivo. Ya hicimos la primera lectura, ahora lo que tenemos que ver es si tenemos registros para leer. ¿Cómo controlamos si tenemos registros para leer? ¿Cómo recorría en un archivo? O sea, recorríamos el archivo con un while y nos fijábamos con la función feof. Sí, se encontraba acá es en lo ese mismo. archivo. Si utilizamos un while para hacer el primer ciclo. En este while nosotros lo que vamos a controlar es que no sea el fin de archivo. ¿Sí? Mientras no sea el fin del archivo, ¿de qué archivo? Del archivo que nosotros tenemos. En nuestro caso se llama archivo. Esa es nuestra variable. Mientras no sea el fin de ese archivo, nosotros vamos a procesar, ¿sí? O sea que dentro de esto vamos a tener el proceso completo del corte. Vamos a tener la llamada al principio del corte, ¿sí? Creo que le pusimos así de nombre. Principio corte, un alumno y fin de corte. Vamos a tener la llamada al principio del corte. Cada vez que queremos nosotros hacer algo con eso, vamos a tener que fijarnos si podemos procesar al registro del alumno. ¿Cómo nosotros vamos a saber si podemos procesar al registro del alumno? Controlando que ese registro coincida con el grupo que yo estoy evaluando, ¿sí? Si coincide el código de carrera del alumno que leí, del registro que leí, con el código de carrera que nosotros tenemos guardado, entonces vamos a seguir procesando. Esa va a ser la pregunta aquí, ¿sí? Aquí nosotros vamos a preguntar eso. Mientras se cumpla la condición, él va a seguir haciendo. Y la condición tiene que ver, en este caso, con que él pueda mantener esa igualdad. Y el control de la igualdad lo dijimos que íbamos a hacerlo con una variable. Esa variable es esta. Nosotros vamos a usar a código de carrera anterior, ¿sí? En inicialización leímos. O sea que el primer archivo, el primer registro que tenemos está guardado ya. Y está guardado en reg alumno, ¿sí? Entonces, en principio de corte, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a reservar el valor de ese código de carrera del reg alumno para poder trabajarlo, ¿sí? O sea, guardaríamos el primer código de carrera que leemos. Claro. Hay dos formas de hacer ese guardar del código de carrera, ¿sí? Lo pueden hacer en principio del alumno, sería en principio del corte, y lo hacen una sola vez, o lo pueden hacer al inicializar el programa y después tienen que volverlo a hacer por fin de corte. En ese caso estarían haciendo dos veces el proceso, o sea, el guardar el dato, digamos, ¿sí? En dos lugares diferentes, no dos veces, sino en dos lugares diferentes. Después les muestro la variante. Vamos a ver una variante y después vemos la otra, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar con principio corte. Vamos a hacer principio corte y después vamos a seguir con esta parte. Principio corte, que lo teníamos por acá, es una función en la que nosotros vamos a tener que hacer todas aquellas actividades que se deben inicializar o dar valores de origen de inicio cuando nosotros estamos arrancando con un grupo nuevo,
¿sí? Si nosotros estamos arrancando con un grupo nuevo, un subgrupo, un conjunto nuevo de datos, necesitamos inicializar. Por ejemplo, contadores o acumuladores que tengan que ver específicamente con este código de carrera. Si ustedes se acuerdan, en el problema planteado, nosotros decíamos que teníamos que calcular por cada carrera la cantidad de alumnos, la cantidad de mujeres que cursan esa carrera y la edad de promedio. Significa que esos son datos que van a corresponder exclusivamente a una carrera. O sea que son valores que se van a inicializar en principio de corte, se van a procesar durante el proceso en sí del corte y que se van a tener que terminar de resolver y mostrar por finalización de ese corte. Así que nosotros en principio deberíamos inicializarlo. O sea que nosotros vamos a tener, si tenemos un contador, vamos a tener un entero que nos va a permitir contar, sería con el contador de alumnos, la carrera, ¿sí? Como es un contador, lo ponemos en 0. Si nosotros lo ponemos acá esto, ¿está bien? ¿Va a funcionar? Yo pongo acá el contador, lo incremento en el while y después lo muestro en el fin de corte. ¿Funciona? No, profe. ¿Por qué no? No Porque funciona. Eso cuando se va. termine el proceso de principio de corte se pierde esa variable, se pierde, se termina, se Exactamente. pierde. Esta es una variable local, eso tengan que tener muy en cuenta. Acá estamos trabajando con funciones todo el tiempo y estamos haciendo acciones en diferentes funciones, pero van todas enganchadas. Inicializo en una, proceso en la otra y muestro al final, digamos, ¿sí? Entonces, necesito que mis variables sean globales, si no las voy a tener que estar pasando todo el tiempo como parámetro. Así que esta variable va a ser global también, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos un entero que va a tener con la cantidad de alumnos de carrera. Vamos a tener que contar también otro entero por carrera, pero son mujeres, ¿sí? Y no sé si me pedía promedio de edades, a ver. Y también pedía promedio de edad, o sea que necesito acumular la edad. Vamos a ponerlo todo junto acá. Entonces necesito una suma de edades por carrera. ¿Sí? Son los 3 contadores, o sea, los 3 valores que vamos a usar y que estos 3 tienen que estar inicializados en el principio. Acá tengo el primero, que es este. Acá tengo el segundo, que es el otro contador. Y por último, tengo que inicializar al acumulador. Este me va a contar todos los alumnos de una carrera. Este me va a contar solo aquellos alumnos que son mujeres en la carrera. Y esto va a acumular las edades de los alumnos de esa carrera, ¿sí? Y lo otro que dijimos que teníamos que hacer en principio de corte era darle nuestro valor inicial a esta variable. Esta variable es la que vamos a usar en el while. Voy a poner así para que se note, ¿sí? Esa variable es la que nosotros vamos a usar en el while. ¿Por qué no usamos parámetro por referencia? En este caso, en este ejemplo, no estamos mostrando con parámetro por referencia, porque si no, cada vez que estoy pasando les tendría que estar explicando cuando paso por valor o cuando paso por referencia los parámetros y se va a hacer muy largo, por eso nomás. Pero podés trabajarlo con parámetros, con variables locales y parámetros por referencia sin problemas. Bueno, entonces, lo que nos estaba faltando acá es decirle cuál va a ser el primer valor que va a asumir esta variable. Ya teníamos una primera lectura del archivo, o sea, hicimos el primer registro, leímos el primer registro, entonces usamos ese valor para dar el valor inicial, digamos, a nuestro código, ¿sí? Nuestro registro se llama reg alumno y a reg alumno le pedimos el código de carrera. Entonces, cuando inicia el proceso del corte, reservamos el código de carrera del alumno. Por supuesto que la primera vez va a coincidir. La primera vez que él tenga un registro, va a coincidir el código de carrera, entonces va a ingresar. Como ya tenemos acá en principio de corte reservado nuestro código de alumno, le podemos preguntar aquí
si el registro alumno en su código de carrera es igual a quién. Si yo quiero controlar que mientras mantenga el código igual, siga procesando Código de carrera anterior. a código de carrera anterior. Mientras se dé esta condición, él va a procesar el registro. Cuando la condición cambie, significa que él ya va a estar trabajando con un registro diferente. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo lo va a procesar? Y lo va a procesar, dijimos, que usando esta función, un alumno. O sea que él aquí le va a decir que se ejecute un alumno. Procesa a ese alumno, que ahora vamos a ver cómo lo procesa, y cuando termina de procesarlo, tiene que pasar al alumno siguiente. ¿Cómo pasa al alumno siguiente? Haciendo otra lectura. Lee el siguiente registro. Cuando lee el siguiente registro, vuelve al while y pregunta, ¿el código del alumno de ese nuevo registro que leyó es igual que el código anterior que había guardado previamente en corte? Si le dice que sí, lo va a volver a procesar al nuevo registro y va a leer un siguiente. Cuando le diga que no, va a salir y va a ir a la siguiente parte, digamos, que después vamos a ir avanzando en eso, ¿sí? Entonces, una vez que coincide, él tiene que ir a procesar a un alumno. Vamos a resolver un alumno. En un alumno, nosotros lo que tendríamos que hacer es todas aquellas actividades que tengan que ver con el procesamiento de un registro. Cuando detectamos que el registro corresponde al grupo que yo quiero procesar, entonces tengo que realizar las actividades. O sea, acumular, contar, tomar valor, mostrar, todo lo que necesitemos, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que por alumno primero teníamos que contarlo. Teníamos un contador que nos permitía contar. Así que lo que vamos a hacer es vamos a decir, encontramos un alumno que es de ese grupo, incrementamos a nuestro contador en 1. ¿Sí? También tenemos que acumular la edad de ese alumno. Aquí, en suma de edades. Así que vamos a decirle que suma de edades va a ser igual a lo que él ya tenía, más lo que tiene el alumno, el registro alumno, en su campo edad. ¿Sí? Seguimos acumulando edades. Y después nos estaba faltando contar todos los que son mujeres. Para contar los que son mujeres, ¿qué tengo que hacer? Mediante el código de sexo, profe. Mediante el código Con un if. con un if. Pregunto si el registro alumno en su campo, código de sexo, ¿sí? Supongamos que mujeres es 1, ¿sí? Y que hombres son 2. Eso lo tendríamos que haber definido aquí en el programa. Supongamos que acá tenemos definido que 1 son mujeres, 2 son hombres, ¿sí? Ahí está. Entonces, si código de sexo es 1, nosotros vamos a contar aquí. Le decimos que tiene 1 más. Contó, va contando que tiene un alumno más en la carrera, pregunta si es mujer y si es mujer cuenta, y acumula la edad. Además de eso, tenemos que mostrar, porque había un ítem que decíamos que teníamos que listar a todos los alumnos. En este instante es donde nosotros tenemos el dato del alumno, estamos parados sobre el alumno. Así vamos a pedirle que lo liste. O sea, vamos a hacer un printf. Vamos a mostrar los datos de este alumno. Por ejemplo, vamos a mostrar, a ver, él tiene código de carrera, es un porcentaje de, vamos a mostrar, vamos a ir separando con T, ¿sí? Código de carrera, después tenemos el DNI, también es un porcentaje de, después teníamos el sexo, vamos a poner todos los de primero, porcentaje de, ah no, acá está. Después del sexo le vamos a pedir que muestre la edad.
Y después de la edad le vamos a pedir que muestre la cadena, ¿sí? Y por último vamos a decirle que salte de línea. Entonces acá vamos a mostrar primero a registro alumno punto código de carrera. Después mostramos registro alumno punto, dijimos que segundo mostrábamos DNI. Después dijimos registro alumno punto, ahí sí, sexo. Después registro alumno punto edad. Y por último, registro alumno punto apellido y nombre. ¿Sí? Esos son todos los campos que va a mostrar, le dijimos. Entero, que haga un tab, o sea, que se corra. Otro entero, que se corra. Otro entero y la cadena. O sea, código de carrera, DNI, sexo, edad y nombre y apellido. ¿Está? Entonces, hasta acá nosotros cumplimos con todo lo que nos pidió de requisito para procesar ese alumno. Si se fijan, lo que hicimos es, primero mostramos, abrimos el archivo, leímos un registro, pusimos los contadores generales, mostramos el título. Después preguntamos si existía registro en el archivo. Si nos dice que sí, nos vamos a principio de corte. En principio de corte empezamos a trabajar con la carrera. Pusimos los contadores y el acumulador en 0. Y guardamos o reservamos al alumno, ¿sí? El código de la carrera de ese alumno en el anterior. Después preguntamos si ese código es igual que el código de la carrera del alumno que está leído en este instante, entonces que lo procese. Él, para procesar, lo cuenta, lo suma, ¿sí? Si es necesario, suma su edad y lo muestra. Y cuando termina, lee el siguiente registro. Por cada uno de los registros que coincidan con esa carrera, él va a seguir trabajando el while. Y cuando finalice de trabajar con el while, ¿sí? Entonces él tiene que hacer el fin de corte. Es nuestra siguiente función. Fin de corte. Lo que se va a encargar, fin de corte, va a ser de todas las actividades que tenga que terminar o cerrar cuando finalice una carrera en particular. ¿Sí? Con una carrera sola. Entonces, él ahí debe mostrar todos los subtotales que tengan que ver con esa carrera. Si tiene que calcular algo para mostrar de esa carrera, lo va a hacer ahí. En nuestro caso, ¿qué tenemos que calcular nosotros? ¿Qué nos está faltando calcular para la carrera? ¿Qué tenemos que mostrar? El promedio. El promedio de edades. Entonces, eso lo hacemos ahí, en fin de corte. ¿Sí? Entonces, acá nosotros vamos a arrancar diciéndole, por ejemplo, que tenemos un float, que es promedio, y ese promedio es igual a el acumulador de edades, ¿verdad? Dividido, ¿qué cosa? La cantidad de alumnos. La cantidad de alumnos de la carrera. Aquí lo que nos está faltando, digamos, es que este es un entero, o sea que la división va a ser una división de enteros, y el resultado me va a truncar los decimales, así que vamos a obligar a que uno de sus campos sean float. Como casteo aquí y le digo, primero él es un float y después lo divide, como uno de los dos es float, el resultado va a ser float. Ya calculé el promedio, puedo mostrar el promedio y puedo mostrar los totales. Vamos a mostrar los totales. Vamos a hacer un print F. Vamos a decir cantidad total de alumnos de la carrera. ¿De qué carrera? Vamos a decir que nos muestre el código de carrera de la carrera X. Vamos a hacerlo un... de la carrera N son porcentaje de... Bueno. Acá estoy mostrando la cantidad total de alumnos de la carrera número tanto.
¿Dónde tengo guardado el número de la carrera que estoy queriendo mostrar? El total lo sé. El total es cantidad, alumnos, carrera. Eso es fácil. En el ¿Sí? registro. Pero ¿dónde está guardado el número de la carrera? ¿Cuál es? Código, Registro código de carrera. carrera anterior. Eso. Carrera anterior. ¿Sí? Es carrera anterior. Es código de carrera anterior. Si yo le digo que fuera aquí, el código de carrera es registroalumno.código de carrera, lo que me va a estar tomando es del último registro que leyó. Y recuerden que el último registro que leyó es el que hizo que se haga el corte. Significa que no es igual que el anterior. O sea que estoy en una carrera nueva. Y yo los datos que quiero mostrar es de la carrera que estuve procesando. Esa carrera que yo estuve procesando estaba en anterior. O sea que por fin de corte nosotros vamos a mostrar el código anterior si nos pide de la carrera. Lo mismo vamos a hacer que nos muestre, aquí mostramos cantidad, vamos a pedirle que nos muestre la cantidad de mujeres. Entonces acá ponemos nuestro contador, es este, ¿sí? Y después le vamos a pedir que nos muestre el promedio. Promedio de edades. Porcentaje 0.2F. Y aquí va a mostrar a promedio. Entonces acá mostramos de esta carrera la cantidad de alumnos que tiene, de esta carrera la cantidad de mujeres y el promedio de edades. Hasta ahí terminamos los datos del corte. ¿Qué otra cosa necesitamos hacer? Si nosotros aquí, en esta parte del corte, terminamos de procesar una carrera, tenemos que ver si alguno de los datos de esa carrera necesitamos para un total general, por ejemplo. En nuestro caso, nosotros sí necesitamos los datos, porque además de tener que mostrar los datos por carrera, el problema a nosotros nos estaba pidiendo que mostremos el total de alumnos y la edad promedio de todos los alumnos de todas las carreras. O sea que nosotros que habíamos creado dos variables globales para usar eso, que estaban aquí, estas dos variables nosotros las inicializamos al principio y las vamos acumulando por fin de proceso, las vamos generando por fin de proceso. O sea que en el fin del corte nosotros vamos a tener que darles valores a estas variables. Total de alumnos va a ser igual a total de alumnos más ¿quién? ¿Quién me va a permitir ir guardando, acumulando todos los totales de alumnos de todas las carreras? El contador de alumnos. El contador de alumnos, exactamente. Yo acá conté todos los alumnos de una carrera y eso se lo sumo a las otras carreras que tengo. Y para total edades, ¿a quién voy a usar? Al contador de edades. Al acumulador de edades, exactamente. O sea que este va a ser total de edades más suma. Cuando ustedes tienen algo general de toda la carrera, se inicializa al principio, o lo van acumulando individualmente acá en un alumno, o si usan como en un alumno que yo ya voy haciendo un subtotal, tomo los subtotales y los acumulo dentro del fin del corte. Cuando termina cada carrera, voy acumulando esos subtotales para tener mi total general de todo, digamos, ¿sí? Y hasta ahí estaríamos con fin de corte. Creo que no nos olvidamos nada. Después vamos a ver, en todo caso, si nos falta algo más. Entonces nosotros tenemos nuestro control de fin de archivo. Si no es fin de archivo, se va a iniciar el proceso. Dentro del principio de corte vamos a reservar el valor del anterior siempre. Vamos a colocar en cero todos los acumuladores o contadores que correspondan al corte, ¿sí? a un valor nuevo para mi variable de control, para mi campo de control.
Vamos a evaluar si estamos dentro de la misma carrera. Si corresponde a la misma carrera, controlando contra ese anterior, vamos a procesar ese registro y cuando terminemos de procesar el registro, vamos a leer un siguiente campo. Después que leemos ese siguiente registro, si el registro sigue coincidiendo, lo volvemos a procesar y leemos uno más. Cuando el registro ya deja de coincidir, vamos a la finalización de este proceso, ¿sí? Iniciamos el proceso, lo procesamos en sí, lo finalizamos. Cuando finalizamos ese proceso, vamos a hacer todos los cierres de ese valor del campo de control, en este caso nuestra carrera. Vamos a mostrar lo que tengamos que mostrar de la carrera, si es que tenemos que mostrar algo, en este caso los contadores y el promedio. Si necesitamos calcular algo, lo calculamos acá. Y los valores que tenemos acá, si es necesario, los tomamos para los datos generales como nuestro contador o acumulador. ¿Estamos? Profe, Sí. si no es molestia, ¿podría explicar otra vez, bueno, más resumido nomás del proceso de corte que no me quedó muy claro? ¿Todo completo este? Sí, 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 no es molestia. Nosotros teníamos, a ver, para que te ubiques. Nosotros estamos acá, ¿sí? Tenemos, el programa principal tiene 2 while. Este es el primer ciclo, el que controla la condición de fin de proceso. Este es el segundo ciclo, el que controla que yo siga teniendo registros para procesar de ese grupo o subconjunto. Nosotros vamos a tener para el primer ciclo un inicio, un procesamiento dentro de ese ciclo y una finalización después de que finalice ese ciclo, ese while. Para el segundo while también vamos a tener un principio, un procesamiento dentro del while y una finalización cuando el while corte. ¿Estamos? Entonces, nosotros acá estamos en nuestro programa, lo primero que haríamos sería la inicialización. Una vez que hicimos la inicialización, vamos a procesar. Inicializa, procesa. Este controla el primer while que dijimos. Ese primer while es este. Mientras yo tenga registros para leer en el archivo, él va a procesar los registros. Y empieza, ¿sí? Esto lo que va a controlar es cada subconjunto, cada subgrupo de registros en los cuales el campo de control es el mismo, donde coincide el valor del campo de control, ¿sí? En nuestro caso, nuestro campo de control era el número de libreta. Entonces, él arranca por principio. En el principio, inicializa todo lo que necesite para trabajar con ese subgrupo. Pongo los contadores en 0, los acumuladores en 0, pero de la carrera, no de todo el programa, solo de la carrera. Y reservo el valor en anterior de mi variable de control, de la variable con la que estoy trabajando. Si estoy en la carrera 1, reservo el 1. Digo, bueno, yo voy a seguir trabajando con mi carrera número 1. Eso lo guardo aquí en código anterior. Como él guarda ese valor, después puede venir y preguntar por ese valor. Eso es lo que hace el while. Este sería el segundo while. El while controla que mientras por cada registro que él lea, el código de carrera coincida con el código de carrera que está evaluando, ¿sí?, sobre el grupo que yo estoy trabajando, él va a procesar al alumno. Va a procesar un registro. Alumno sería un registro. En ese registro, él procesa haciendo, por ejemplo, acá, cuenta que tiene un alumno más, suma la edad de ese alumno, se fija si ese alumno es una mujer, entonces lo cuenta, si no es, no lo va a contar, y muestra todos los campos que corresponden a ese alumno en particular. Cuando termina de procesar al alumno, lee el siguiente registro, lee el siguiente alumno. Con ese registro nuevo que leyó, que guardó, viene y pregunta, de ese nuevo alumno que yo leí, ¿el código de carrera es el mismo código de carrera del subgrupo con el que yo estoy trabajando? Si él había leído y guardado el 1, procesó el alumno libreta 35, código de carrera 1. Lee el segundo, alumno número libreta 2000. Si el alumno ese tiene código de carrera 1, lo va a volver a procesar y va a leer al tercer alumno. Si el tercer alumno tiene código de carrera 2, él va a venir y va a preguntar, alumno 3, código de carrera 2, ¿es igual al anterior? No, sale. Entonces, de la primera carrera solamente tuvo 2 alumnos.
Se viene acá a fin de corte. Cuando terminó un subgrupo por fin de corte, él va a mostrar todo lo que tenga que ver con ese subgrupo o va a realizar las operaciones de ese subgrupo. Y cuando termine de hacer eso, se fija si tiene algún dato que necesita calcular para todo el general de la carrera. Por eso es acá, hicimos esto. Para el general de la carrera, nosotros pusimos el acumulador total, digamos, de las edades y el contador total de todo, lo, que en este caso también es un acumulador por la forma en que se lo suma. Yo estoy sumando valores diferentes, no estoy sumando siempre el mismo. Entonces también es un acumulador de todos los alumnos que tuvo la carrera. Cuando él finalice este, se va con un registro leído. Todavía le quedó el registro que le decía código de carrera 2. Terminó acá, vuelve al while y le pregunta, ¿es fin de archivo? Y le dice que no, porque él todavía tiene un registro que es código de carrera 2, se va a principio. En principio vuelve a poner los contadores en 0 y guarda otra vez en anterior el nuevo código. Ahora código anterior vale 2 y se va a procesar al segundo subgrupo. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Sí, se entendió perfecto. Muchas gracias. Estamos. Bueno, creo que no nos está faltando solamente fin de... A ver. Sí, nos está faltando solamente el fin de total. Podemos ponerlo acá, fuera del corte, vamos a hacerlo separado. Finalización. ¿Sí? Inicializamos, procesamos, finalización. Por finalización, lo que vamos a hacer es todo lo que corresponda con el fin ya completo de la carrera. No, de la carrera no, profe. Perdón, tenés razón, no de la carrera, de todo el programa. Era para ver si no se durmieron. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Y ahí tendríamos que sacar los totales finales que se ocupaban con todos los registros. Tenemos que sacar el total final, sí. Y mostrarlo. Entonces, nuestro total final que lo habíamos acumulado acá era este. Podemos mostrarlo directamente. Printf sería total de alumnos. Vamos a ponerle total general de alumnos, así nos identificamos. Esto es un porcentaje de. Y esto está guardado en total alumnos. Y después necesitamos el promedio. Promedio va a ser igual a total de edades, que tenía que ver con el total de todas las carreras, ¿sí? Dividido total de alumnos, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora podemos mostrarlo. Tenemos promedio de edades. Porcentaje 0.2F. Y acá ponemos promedio. Y acá también tenemos que hacer ahí lo que dice Alejandro en el chat. Tenemos que cerrar el archivo. Hacemos un fclose. Y nuestro archivo se llama archivo. Y creo que cubrimos todo. Porque pedía, a ver, vamos a controlar. Pedía imprimir el detalle de los alumnos, eso lo imprimimos por cada alumno. Cada uno de los alumnos fuimos mostrando sus datos. Por cada carrera contamos a los alumnos, contamos cuántos eran mujeres y calculamos los promedios de edades. Y para todo el programa vimos cuántos alumnos había y calculamos el promedio de edades.
Si se fijan, el main en sí lo único que va a tener es inicialización, proceso corte y finalización. Proceso corte es el que va a tener los dos while. Controla por el fin de archivo, hace un principio del corte, después controla que coincida el código de carrera. Si coincide, procesa al alumno y lee un siguiente registro, y cuando ya no coincida, va a finalizar el corte. Y por último tenemos la finalización. Acá está faltando una Z. Bueno. Para garantizar que este funcione bien, normalmente nosotros, más allá de controlar con el código de carrera, volvemos a preguntar por el fin de archivo. Aquí hacemos, mientras no sea fin de archivo, y aparte coincida, funciona. Ahora deberíamos generar el archivo. El archivo lo tengo. Ah, Tengo ok. un archivo que es este. Alumnos.dat, que tiene ese formato que les dije. Tiene este formato acá. Código de carrera, DNI, tiene este formato. Código de carrera, DNI, edad, sexo y el nombre. Ese es el formato del archivo. Vamos a ver si funciona. Bueno, no funciona. Está leyendo mal el formato. Código de carrera, DNI, edad, sexo, es entero. ToString. Déjame mirar el archivo. No sé si tendrá algo que ver, pero el inmain no está retornando nada. No te debería tirar problema. Puede ser algo de la forma en que está armado el archivo. A ver, el tamaño. A ver si este mismo es este que está acá, por eso les digo. Ah, acá tiene 40. Código de carrera, DNI, sexo, apellido. Y el string tiene 40. Puede ser. No te debería tampoco, igual, te debería mostrar basura, no. Algo no le está gustando. Decisión, proceso, finalización, principio. Abrimos el archivo. Leímos el archivo. Y creo que el archivo funcionaba. No lo probé, pero creo que funcionaba. Sí, funciona. ¿Ven? Ese es el archivo. Creo que hasta le pusimos los mismos nombres. Proceso corte, finalización, principio, un alumno, fin corte. Tenemos el registro. Tenemos el archivo. Inicialización, proceso, finalización. Lo leímos. No debería tirar. Podemos probar con ¿cómo es? Con un breakpoint, profe, en la parte de inicialización y cuando lee el primer registro. Acá, ¿querés que que lo marque? Sí, ahí, y ¿Está? cuando hace la lectura del primer registro puede ser también. Y Para acá está la lectura del primero. Y vamos a pedirle que acá en un alumno, Un alumno que se detenga, sí. que se detenga acá, no, acá en este. Y acá, a ver qué hace. Nunca uso la acción de debug, puede ser que no esté habilitada. Si querés, podés pasarme a mí el archivito, Mariela. Te paso por Sí, porque el me está archivito faltando. .dat es el mismo que tenemos nomás. Sí, me muestra, pero me muestra mal el punto .dat es el mismo, debería ser el mismo. Ah, Y bueno, el código perfecto. lo estoy mirando y aparentemente es el mismo. Ok. Ahí te pasé por privado nomás. Ahí comparto, a ver. ¿Para qué dejo de compartir yo? Profe,
Aprovecho para repetir la pregunta de nuestros compañeros. En el parcial, si es que vamos a tener que desarrollar un ejercicio de corte de control, a nosotros nos van a dar el archivo ya Sí, punto .dat. les vamos a dar el archivo. Ok. Ahí está mostrando, está por mostrar el listado de alumnos. Estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, Ahí está el listado de alumnos. Ahí va a proceso de corte. Le digo que entre a la función. Este es mi archivo. Si no estoy al final del archivo, siguiente línea. Le digo que entre a principio de corte. Ponen los valores en 0. Y ahí lee el código de carrera, que es 18. La edad. ¿Eso está bien? El sexo, 19. está mostrando los datos del primero. Sí, parece Ok, que el orden excelente. puede ser DNI 111, edad 1, sexo. Parece que tiene que estar el sexo primero. El sexo antes de edad, vamos a cambiarlo. Este parece. Uy, A ver. Recuerden que el orden en que están los campos, no, le cambié el orden y lo mismo nomás. ahí compilo, ahí prono. Ahí leyó el primero. Voy al proceso. Voy al principio de corte. Y acá tengo edad, nombre y apellido, Juan Acosta. Y después vacío, código de carrera 18, DNI. Ahí está bien. A ver, ¿y qué tiene? ¿Algo más? Y tiene 28 registros más, dice. Te muestra A los ver. campos y te muestra Sí. por pantalla. Ahí estoy mostrando, me muestra el registro que leyó, el primer Sí, registro. ahí está. Me dice DNI 1111, 441 de seguida. Y Juan Acosta se llama. Ahí voy. Acá pregunta si está en el final del archivo y si el código de carrera es igual al código de carrera anterior, que son iguales. Entonces entra y ahora me voy a un alumno. Y en un alumno hace el contador por carrera. Ahí me puso un 1. Y la edad, suma la edad Sí. por carrera. Mira si el sexo es 19. igual a 1. Cuenta. Y muestra por pantalla. Código de carrera 18. A ver si no me. DNI, sexo, edad y el nombre y el apellido. Ahí me muestra una cosa. Le doy siguiente. Ahí está leyendo otro alumno ahora. A ver. Acá Alumno está. te dice código Acá DNI leyó el siguiente. 2222. Si yo voy al registro, me dice sí, Sí, 2222. ese es el segundo registro. Se llama María Gómez. A ver, le doy siguiente. Le voy a dar. Creo que Sí, sí lo le está doy leyendo. continuar. Y ahí está avanzando. Y ahí no sé qué le pasó. Ahí se detuvo. Cuando capaz le di mucho siguiente. A ver. Es como que en uno se. Profe Numa, Sí. y si intenta compilar y ejecutar, o sea, normalmente sin el debug, Ah, bueno. Ahí está. ¿A vos te muestra bien? Ahí me mostró bien, sí. A mí me sigue sin mostrar bien. Y le compilaste. Yo cuando seguramente le cambié el nombre. O sea, Te puse quedó DNI, código de sexo, edad. Ahí le compilé y le di a ejecutar y código de funcionó. carrera, DNI, código de sexo, edad y nombre y Sí, apellido. sí. Sí, así lo tengo. Profesora, Sí, quiero decir que una vez me pasó que yo había hecho un trabajo de registro también, el TP número 8, número 9 en AEDIN 1, sí. y me pasaba que a mí también me mostraba todo así, pero la profesora le mostraba bien. Puede Así ser. que Puede no pasar. Puede, sé.
¿Puede Así ser es. dónde está tu archivo alumnos.dat? Voy a probar, voy No, a no cambiarlo de está en lugar. un, sí, no está en un pendrive por las dudas o algo así. No, no lo pasé a la compu, pero lo voy a poner en la misma carpeta. Esa es, profe. Está en la misma carpeta, creo. Pero debería buscarlo. Sí, yo lo ejecuté desde la misma carpeta también. No, sí, A ver, A vamos a ver probar. si la misma acá. carpeta, porque si no tenés que Como Porque no tiene si la. está A en ver, diferente carpeta, tiene que ponerle la La dirección. ruta, sí. si no tiene ruta, tiene que buscarlo. Sí, ahí funciona. Era la carpeta nomás. Pero bueno, pasa, estas cosas pasan. Sí. Igual, como vimos, digamos, el orden que está en la estructura es importante, porque si Sí. no estaba tomando la edad, estaba colocando dentro del código de sexo. Sí, ahí lo que nos iba a mostrar mal los datos y iba a contabilizar mal a mujeres. Igual acá lo que estoy viendo por los resultados es que el código de sexo está al revés. Tiene que preguntar por 2 y no por 1. Está. Acá sería por 2, entonces. Claro, el código, de acuerdo a los datos como están grabados, 2 son mujeres, 1 son hombres. Y ahí te muestra Sí, bien las cantidades, sí. sí, ahí sí. Promedio, ahí están. Sí, ahí dice Julián, Verónica. Sí, el 2 es para la. Bueno, entonces quedamos así, tienen que tener en cuenta que primero, qué formato tiene el archivo, tienen que respetar no tanto el nombre de la variable, a él no le interesa el nombre, a él le interesa el tipo de dato, ¿sí? O sea que, y acá él está esperando, o sea, el tipo de dato y a qué dato corresponde. Entonces él está esperando esa estructura, que es código registro DNI, código de sexo, edad y en la cadena del string. De esa manera lo tienen que leer, digamos, cuando van accediendo. Acuérdense que esto es de tipo secuencial. Entonces, cuando van accediendo, tienen que hacer ese tipo de lectura. Y lo otro, asegúrense de que el archivo está en la misma carpeta. Que yo no me aseguré de eso. Y Profe, así salió. Pero bueno. Estamos entonces hasta acá. si ¿Se hacemos, entendió? ¿Alguna duda? profe, si hacemos el tratamiento eh, con variables globales en vez de pasaje por parámetros, digamos. Si vos querés ver una opción con pasajes con parámetros, probalo. Tendrías que crear las variables, tienen que estar, por ejemplo, las que son para todo el proceso completo, o sea, para todo el programa completo, las tenés que crear sí o sí dentro del main. O si no, van a tener que crearlas dentro de inicialización, pero el problema que tenés es que vos las podés mandar como parámetro, pero vos no las podés, pero las funciones no pueden estar devolviéndote más de una variable. Ya te van a poder devolver una sola. Entonces, si vos tenés 3 contadores, ponele, que tenés que actualizar, lo vas a tener que estar pasando siempre por referencia a todo. Entonces, en main se crearía, main le pasaría por referencia a inicialización para que los ponga en 0, o main los pondría en 0, digamos. Main le pasaría a proceso corte, por ejemplo, por referencia. Proceso corte los recibe por referencia acá y se las pasa por referencia después a fin corte para que fin corte las actualice, las que son generales totales. Las otras, las que son propias de un subgrupo, tendrías que inicializarlas y definirlas acá en principio de corte. O en realidad dentro del while, aquí adentro. O sea, son variables que son locales de proceso corte. Proceso corte se las mandaría a principio corte para que él las inicialice por referencia. Proceso corte se las mandaría a un alumno para que él las actualice. Y proceso corte se las mandaría a fin corte para que él las muestre. Aquí iría por referencia, aquí iría por referencia, aquí iría por valor. Se puede hacer, es más trabajoso. Sí, Ese nomás bueno, es el punto. mi pregunta va a si es válido implementarlo así como lo acabamos de ver, digamos.
En este caso, nosotros, cualquiera de las opciones que ustedes coloquen, mientras esté bien armado, es válida. Porque Pueden como usarlo, anteriormente, pueden usarlo como globales o como locales. Mientras se use bien, es válida en este caso. Si no hay más dudas, nos vemos la próxima.